Buenas, nos presentamos, nosotros somos estudiantes de primer año de la licenciatura ambiental aquí en Río Negro. Vamos a hacer una entrevista a Silvia Torres Robles para la asignatura de Introducción a la Problemática Ambiental. Silvia es docente aquí de la universidad y ha escrito varios artículos que hemos utilizado para basar nuestro proyecto final. Bueno, mi nombre es Silvia Torres Robles, yo soy bióloga, licenciada en Biología con orientación botánica y soy doctora en Ciencias Naturales. Tenemos distintas herramientas según la escala de trabajo. Para eso se hace un muestreo en donde se establecen las características que tiene el monte en diferentes regiones, ¿sí? Mi área de estudio es Patagones, Villarino Puan, en la provincia de Buenos Aires, el noreste de la provincia de Río Negro y el sudeste de La Pampa. Entonces, en toda esa área lo que hice fue primero ver cómo es la vegetación, ¿sí? Qué altura tiene, qué estratos, si hay más arbustos que árboles, qué especies hay, cómo está conformado el estrato herbáceo. Y eso me permitió poder tener un mapeo de la vegetación. Eso es en la actualidad. O sea, la imagen, ¿qué es lo que hace? Toma como una foto de lo que pasa en el campo y yo tengo marcado por GPS un sitio y a ese sitio le adjudico una cobertura que es la que está tomando la imagen. Y a partir de eso, con varios puntos, ¿no? Se proyecta una imagen a nivel regional. Por otro lado, otra forma de medir la vegetación o medir alguna propiedad de la vegetación es a partir del estudio de la biomasa. Y la biomasa es ver qué cantidad de madera tiene o qué cantidad de leño tiene ese monte, ¿sí? Cuanto más biomasa, cuanto más estructura tiene un monte, eso significa que tengo troncos más gruesos, implica que ese arbusto o ese árbol tiene muchos años de almacenar carbono, más biomasa va a tener, más pesado va a ser. O sea, yo puedo tener una cobertura o una superficie de monte cubierta por un 30% de cobertura, pero no es lo mismo un 30% de cobertura de chañar o piquillín que 30% de jarilla. Cuanto más pesa, más biomasa acumulada tiene. En nuestra zona, la biomasa es sinónimo de leña. Se usa ya sea para cocinar o como medio de calefacción. Ahora, ¿cómo mido el desmonte? Bueno, yo sabiendo la cobertura, o sea, nuestro grupo de trabajo lo que pudo hacer fue haciendo parcelas de corte y de pesado, o sea, todas esas herramientas que ven ahí son porque hemos cortado parcelas chiquitas, lo pesamos y vimos cuánto pesa. Cuánta biomasa acumula esa parcela de 5 metros cuadrados. Esa parcela de 5 metros cuadrados la llevamos a una parcela más grande y esa parcela la llevamos a nivel regional. Entonces podemos ver qué biomasa tiene toda nuestra región. Ahora, ¿cómo evalúo el desmonte? Comparándolo con imágenes anteriores. Entonces, la diferencia es la pérdida. Bueno, como estrategias hay muchas. En realidad existe una ley, que es la ley de bosques, que establece que toda nuestra región leñosa de nuestra zona está categorizada con distintos colores, son los colores del semáforo, amarillo, rojo y verde, y cada color indica un estado de la vegetación, un estado de conservación. Cuanto mejor conservada es roja, cuanto menos conservada es verde, y además qué tipo de uso se puede hacer para cada una de esas categorías. Entonces, la ley ya existe y la ley de alguna manera, lo que haber sido a partir de 2017, lo que se tendría que haber hecho fue un manejo de la cobertura leñosa de manera tal de promover que la actividad que se realiza en esa zona productiva sea sustentable. Todas las actividades que se realizan en determinada
determinado lugar que tiene bosque, que está dentro de ese ordenamiento, si está categorizada como amarilla, lo que dice es que hay que presentar un plan de manejo, que ese plan dé cuenta de que la actividad que se va a hacer no comprometa con los servicios que brinda ese monte a futuro, que se pueda seguir produciendo a futuro y que esa producción sea viable desde el punto económico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y desde el punto de vista ambiental. Y si se tiene que hacer alguna práctica de manejo de la cobertura, llámese desmonte, pero no desmonte entendido por eliminación completa de la cobertura. Eso está prohibido en todas las categorías de la ley. Ahora, hacer determinado manejo de la cobertura para poder abrir el monte y hacer ganadería, eso sí está contemplado dentro de la ley, pero siempre con un plan de manejo. ¿Sí? Entonces, hay algunas herramientas que existen, la ley da la principal herramienta y la otra, bueno, la principal actividad que se tiene que hacer en nuestra zona es ganadería. Nuestra zona no debería ser promovida como una zona de cultivo de trigo, que es para lo que, o sea, la gran superficie de monte que se perdió en nuestro país, en nuestra zona, tiene que ver inició en la década del 70 con la promoción de desmonte para realizar agricultura. Y si empieza a llover y no hay vegetación que absorba ese agua, se escurre y genera inundaciones. Hoy es dificilísimo recuperar un monte degradado. También tenemos que entender cuál es el nivel de disturbio que tiene ese monte, ¿no? Porque cuando hablamos de disturbio podemos hablar de la escala, del tamaño, ¿sí? De la zona que fue afectada, ¿sí? La magnitud. Eso es la intensidad, ¿sí? Si estamos hablando de un fuego, si es un fuego súper intenso que eliminó por completo la cobertura, no es lo mismo que un fuego que haya pasado rápido y dejó en pie algo de vegetación. Voy a tener un diferente grado de deterioro, ¿sí? Si estamos hablando de esto que decíamos recién, un monte que se desmontó por completo, se eliminó por completo la cobertura y se voló. Cuando decimos que se voló, lo que se vuela es la capa fértil, que es la capa más superficial, ¿sí? Nuestros suelos son muy pobres en materia orgánica, por lo tanto toda esa materia orgánica se perdió, que es el principal recurso que necesita cualquier planta para crecer, para establecerse, para germinar y para crecer. Entonces, cuando estamos hablando de un grado así tan grande de disturbio, la única propuesta que se pudo hacer es acciones de restauración, pero de restauración activa. Eso significa que tengo que intervenir para volver a recuperar algún estado de esa vegetación. Generar plantines para poner individuos que empiecen a crecer y empiecen a reclutar, ¿sí? La comunidad. Cada especie cumple un rol. Si buscamos aquellas especies que son las que nosotros decimos especies paraguas o especies facilitadoras, que son las especies que al estar establecidas hacen que los propágulos, las semillas, los frutos de otros individuos que andan alrededor caigan, crean como un microclima y empieza así a germinar. Pero eso imagínense que en nuestra zona, que no llueve, que es muy costoso, porque hay que generar el plantín, llevarlo, plantarlo, regarlo alguna vez. Es muy complejo. Entonces, después, bueno, hay instancias de restauración pasiva en donde quizás el fuego no fue tan intenso o la actividad de desmonte no fue tan intensa, y si tenemos la suerte que después llueva, bueno, ahí la vegetación puede recuperarse sola y iniciar todo un proceso de sucesión que hace que con el tiempo, pero cuando digo con el tiempo hablo de años, se vaya recuperando. Bueno, el partido Río Negro tiene otra característica, o sea,
Lo que tiene nuestra zona, Patagones y Río Negro, es que ecológicamente, ambientalmente es lo mismo. ¿Sí? No hay un límite en la vegetación. Bueno, el límite lo puede poner las precipitaciones. Si nosotros tenemos justo un gradiente de precipitaciones, todo esto que yo les decía, del norte del sur de La Pampa hasta Patagones, tenemos una variación de precipitaciones entre 600 milímetros hasta 300 en nuestra zona. Incluso un poco menos en la zona de Río Negro, podemos llegar hasta 200. En términos de cobertura y de fisonomía y de estructura de la vegetación es lo mismo. Pero como son provincias diferentes, están reguladas o legisladas de forma diferente. Todo lo que es el monte de la provincia de Río Negro no tiene ley de bosques. Pero sí tiene otras leyes provinciales que protegen el bosque o que protegen la cobertura leñosa de otra manera. En Río Negro, acá en Adolfo Alsina, si uno presenta una solicitud de desmonte, Río Negro lo habilita. Siempre estableciendo porcentajes de desmonte, viendo que no se desmonte todo, ¿sí? Pero no es el principal problema que tiene la zona de Río Negro. ¿Sí? No tiene una tradición de desmonte como si la tuvo Patagones. Ustedes piensen que el desmonte en nuestra zona siempre fue marginal, nunca fue la principal actividad. Si se desmonta es porque se está haciendo ganadería y se necesita abrir el monte. Entonces, por lo general lo que hacen los productores es contratan leñateros y dicen: toda la leña que saques de este monte te la llevas y la comercializás. Y esa es la forma de pago. Al productor le sirve porque le están abriendo el monte, o le están haciendo una picada, o le están limpiando el alambrado. Esa leña la utiliza el leñatero. Imagínense las condiciones de trabajo. A veces va con motosierra, pero otras veces hace hacha, condiciones súper precarias. Entonces, bueno, hay toda una problemática quizás social, que no tiene tanto que ver con lo ambiental, vinculado a esa extracción, ¿sí? Pero nunca el desmonte es porque quiero la leña, pero siempre es porque el productor está haciendo ganadería y necesita ese desmonte. Ahí tendríamos que entender que es lo mismo, ¿no? Porque la vegetación no es solamente el aspecto. Esa vegetación que está ahí está cumpliendo una función, está cumpliendo lo que nosotros llamamos servicio. Está fijando carbono, que hoy en día sabemos que la atmósfera está contaminada, que hay un exceso de gases de efecto invernadero que hacen que cambie toda la cuestión de cambio climático. Hay un montón de cuestiones que hacen que la existencia de la vegetación nada más cumpla una función. Almacenar carbono, esto de cuando llueve, que actúa como esponja, entonces el agua, también hay todo el ciclo del agua, tiene que ver con que si hay vegetación que está transpirando, eso forma las nubes, eso llueve, y bueno, hay todo un ciclo. Hay un montón de cuestiones. Entonces, a partir de un disturbio, ¿sí? De nuevo, dependiendo del grado de intensidad. Si vos le preguntás a un productor, te dicen, sí, en 5 años vuelve, la vegetación vuelve. Bueno, pero ¿qué vegetación vuelve? ¿Vuelve la misma estructura? ¿Vuelve la misma composición? Eso depende de un montón de factores, ¿sí? Porque depende de la intensidad de disturbio, de si después llovió o no, de si se hizo un uso en ese lugar que se disturbó, si se hizo un sobreuso. Hay un montón de factores que hay que considerar. Porque a veces vuelve la vegetación, pero no vuelve la misma diversidad. Después de la vegetación se empiezan a establecer los animales, ¿sí? Los distintos grupos de animales, los herbívoros, los carnívoros. Y para llegar a eso se necesita mucho tiempo y mucho cuidado del manejo o de la intervención que se hace post-disturbio. En la década del 70, del 80, inclusive hasta en la década del 90, estaba como esa idea de que si yo hago un disturbio después vuelve. Se sabe hoy en día que no es tan así,
que depende de qué es lo que pasa después o inmediatamente después de este disturbio, hacia dónde va a disparar la vegetación. Si se instala una especie exótica que es muy invasora, y la vegetación no va a volver nunca, porque ese espacio está ocupado por una especie que puede mantenerse en un ambiente disturbado y le va a costar mucho más a la vegetación natural volver a establecerse. También depende de cómo es a nivel de paisaje, qué es lo que está pasando alrededor de un campo que tuvo un disturbio. Si es un evento aislado y tengo alrededor especies que están floreciendo, que con el viento, o con las aves o con los animales van a dispersar semillas, va a volver más rápido. Ahora, si alrededor de ese parche disturbado tengo un montón de otros parches disturbados, y va a tardar muchísimo más. En realidad del espinal, ya Río Negro no podemos hablar de espinal. Las primeras clasificaciones fitogeográficas ponían toda una franja, o sea, el espinal llegaba hasta Río Negro. El uso, o sea, las actividades humanas han transformado la vegetación y hoy en día ya quedan muy pocos relictos, muy pocos indicios, o muy pocos ejemplares del espinal. Cuando hablamos de espinal pensamos en un bosque, ¿sí? Y acá eso no sucede, lo que tenemos son bosquecitos aislados de chañares. Los chañares, las máximas alturas, como mucho tendremos 5 metros de altura. Entonces ya no es lo mismo que un bosque típico del espinal. Además, las precipitaciones determinan que no tengamos una dominancia de especies arbóreas en nuestra zona. Ahí tenemos incluso más cantidad de individuos arbustivos que de individuos arbóreos, ya lo que es Adolfo Alsina. ¿Sí? Entonces el espinal, esta zona la hemos llamado como un ecotono. O sea que cuando no podemos establecer el límite, de acá para allá es espinal, de acá para allá es monte, lo que decimos es que el límite es muy amplio al punto de que lo llamamos ecotono. Y en esa zona de transición entre una región, entre el espinal y el monte, tenemos una mezcla. Y entonces es muy amplio ese límite, no está bien definido. Y Río Negro está ahí, está en el medio, está más hacia el monte que hacia el espinal. Pensar que la vegetación es dinámica y la vegetación responde a variables ambientales, responde a las variaciones en el clima, a las variaciones en el uso o al vínculo entre el arbusto, el pasto, ¿sí? Esta relación. Y que además tenemos personas viviendo, ¿sí? Las actividades humanas impactan. Y tenemos que empezar a incorporar a los seres humanos en el entorno. Entonces, la vegetación va cambiando, ¿sí? Por eso se habla de la dinámica. Lo que tenemos que entender es que tiene que haber un equilibrio entre los servicios que nos está prestando y la actividad humana. Siempre tiene que ver con las decisiones políticas, ¿no? Porque nosotros en el año 2011 intentamos poner al monte rionegrino en la ley de bosques. Porque hubo un gobierno en ese momento, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, contrató a la Universidad de La Plata en su momento, y parte del equipo también participó de la Universidad de Río Negro, para establecer una caracterización de la vegetación y darle a la provincia herramientas para que o sea, una fundamentación para incluir a la ley de bosque. Pusimos absolutamente todos los fundamentos para que esta zona entre en la ley de bosque. El siguiente gobierno dijo no, esta zona así como está bien, no va a entrar en la ley de bosque, solamente vamos a ordenar la cordillera. Digo, lo mismo en la provincia de Buenos Aires, que sí está la ley, hay toda una tensión entre provincia y nación, porque nación establece bosque a partir de 5 metros. Y acá no tenemos 5 metros de altura, tenemos menos de 5 metros. Entonces, ¿es bosque o no es bosque? Siempre tiene que ver con los intereses o, obviamente, detrás de una zonificación amarilla tiene que haber un presupuesto. Entonces, ¿cómo se reparte ese presupuesto a nivel nacional? Pero la zona nuestra tiene un montón de otros servicios que nos la cuenten a nosotros cuando queremos andar por la ruta y no podemos avanzar por las tormentas de arena. Quizás no tiene que ser dentro de la ley de bosque, tiene que ser otra ley. Pero necesitamos que se protejan nuestras comunidades leñosas. Por el registro de los
naturalistas que han estado dando vueltas. Yo siempre pongo como ejemplo acá en Patagones que la fiesta del 7 de marzo. La clásica narrativa de la fiesta del 7 de marzo que los brasileros no pudieron desembarcar porque los hicieron entrar por el monte y no pudieron transitar por adentro del monte, por lo que era ese monte. Entonces, en ese momento había monte. Ese es un registro de que en nuestra zona había montes. Hoy en día no lo vemos. Si vamos al Cerro de la Caballada, ¿dónde está ese monte de que hablaban? Cerro de la Caballada en un lugar abierto, ¿sí? Entonces tenemos esos registros históricos y bueno, después cuando empieza todo lo de las herramientas satelitales, los satélites que van sacando fotos, también. Entonces ahí tenemos un registro de decir, bueno, en la década del 70, en la década del 80, esta superficie tenía esta cobertura, que hoy no existe. Ese es el registro. Y es complejo eso, porque en nuestra zona está muy instalada esa idea de monte sucio. De hecho, le dicen monte sucio al monte. Cuando un productor ve un campo en donde hay muchos arbustos, le parece que eso está sucio, porque está en la cabeza la idea de pastizal, de que todo tiene que estar abierto, y si tenemos hacienda, que tengo que poder ver a las vacas en el campo. Pero acá las vacas o las ovejas tienen que convivir con el monte. Entonces, esa es una lucha cultural, porque es una cuestión de que quienes se asentaron en esta zona venían con una tradición de trabajo de la tierra que no era para esta zona, ¿sí? Los originarios de esta zona los desplazaron por completo o los eliminaron cuando fue. Entonces, todos esos pueblos originarios que hacían un uso del monte sin considerarlo como algo malo, hoy no existen prácticamente. O si existen son los peones de los campos. Por suerte ese desafío lo tiene el gobierno, no lo tenemos nosotros. Porque imagínense, dentro de la provincia de Río Negro, bueno, es el ministerio, ahora ya cambió tantas veces, el Ministerio de Producción, que además van cambiando los nombres, vieron que pasan de categoría y eso también implica menos fondos para monitorear, ¿sí? Menos personal para que si yo llego con una demanda de un pedido de desmonte, no hay gente que lo toma, entonces voy, hago, desmonto lo que quiero. Entonces es toda una cuestión que por eso yo digo, no depende de nosotros. De nosotros lo único que puede llegar a depender es estudiarlo y dar el alerta, es decir, bueno, mira, yo sé que esto tiene un valor y vos tenés que hacer todo lo posible para que esto se conserve. Ahora, el Estado tiene otro rol, ¿sí? Y acá por lo general es el Estado provincial, con sus leyes, buenas o malas, y se pone en agenda la problemática o no. En nuestra zona se ha puesto en agenda a partir de esas voladuras tan grandes, pero en el año 2010 fue la tormenta. Fue tremenda esa tormenta y a partir de ahí es como que la gente empezó a tomar conciencia, che, esto no es porque tuvimos mala suerte de que no llovió, esto es porque no hay vegetación, estamos haciendo un desastre, estamos desmontando todo. Esto que te decía, impacta, lo más directo es cuando hay tormentas de tierra en verano o cuando hay inundaciones. La gente le adjudica a un evento, a un evento fortuito, un evento como que la mala suerte del clima. Entonces, bueno, las consecuencias son esas. Y eso, para los habitantes que no estamos vinculados, es un perjuicio porque no se puede respirar. Hay mucha gente que ha tenido problemas respiratorios, gente que se ha inundado, que ha tenido pérdidas económicas. Entonces hay un montón de cuestiones más allá de lo productivo. Y cada vez es mayor, pero es muy bajo. O sea, realmente
Nosotros lo vemos desde acá, que también tenemos muchas campañas, hacemos muchas actividades vinculadas a la difusión y a que la gente se amigue con el monte. Y es muy difícil porque hay toda una cultura, es cultural. Siempre promovemos el cultivo de plantas nativas. En cambio, ¿por qué promovemos que en los viveros la gente vaya y compre ahora la época de las petunias, esas flores que necesitas estarle atrás poniéndole nutrientes, porque nuestros suelos no tienen nutrientes, poniéndole agua, porque tampoco tenemos agua? Entonces eso es porque estamos como dándole la espalda a nuestra vegetación natural. Y eso pasa también desde pequeños. O sea, cuando vamos a la escuela, nuestros chicos no se forman con la vegetación natural. Estudian en los manuales con la pampa, las lagunas de la pampa húmeda. Entonces es como que falta mucho eso de promover y concientizar y encariñarse con lo que tenemos alrededor, que es lo que nos tocó. Y desde que estoy acá, todo, o sea, yo te estoy hablando desde el conocimiento que empecé a tener desde que empecé a vivir acá. Porque en realidad yo no soy de acá, yo soy del Vergel. Yo vengo de una zona donde todo es verde, porque vengo de la pampa húmeda, y es otra zona también que uno sale y ve verde. Cuando estudié en La Plata, hice mi tesis doctoral en los bosques de tala de la provincia de Buenos Aires. Yo iba al campo y la clásica era que cuando tomábamos un descanso nos poníamos abajo de un tala y comíamos de un coronillo, y era ese el lugar de sombra. Vine acá y todos me decían, no, comemos en la camioneta. Ay, Dios, qué mala onda, ¿cómo van a comer adentro de la camioneta? Claro, comían en la camioneta del viento que había afuera, de que no se podía estar. Entonces, bueno, ahí es donde yo dije, bueno, acá esto es otra cosa, es otro tipo de vegetación. Y ahí dije, bueno, voy a empezar a estudiar la vegetación de acá. Y eso fue cuando me instalé en el año 2010. Empecé a participar de un proyecto de investigación y de ahí no paré. Y al principio fue investigación básica, después fue empezar a vincularme con otros organismos, con la provincia, cuando empezamos a tener publicación y cuando empezamos a mostrar, che, acá en Río Negro se está investigando sobre la zona, estamos conociendo, estamos pudiendo diagnosticar y pudiendo recomendar. Ahí empezamos a interactuar con entidades de gobierno, con el municipio, la provincia. Entonces ahí empezamos a tener otra llegada, vamos a las escuelas, les contamos, les mostramos, hicimos el jardín botánico. Entonces de a poquito fuimos instalando esto de amigarnos con el entorno que tenemos. Entonces, bueno, una cosa lleva a la otra y te va poniendo así al día con todas estas cuestiones.